Vamos a seguir el estudio de los romances. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes procedimientos literarios que existen en los romances. Estamos siguiendo el repartido que yo les dejé, ¿sí? Sobre el romancero, ¿sí? Con el prólogo de Jorge Albistur, ¿sí? La primera característica que tenemos es el comienzo abrupto. El romance suele presentar su asunto de manera tan resuelta que aún los personajes protagónicos quedan en la indefinición o son realmente desconocidos. No hay por lo general presentación alguna, pues el poeta se ciña al trabajo de una situación concreta, olvidando u omitiendo deliberadamente el contarnos con una historia de manera coherente. El poema nos habla de una morrilla del mercantar o de la condesita o de la mi señora, sin proporcionarnos detalle alguno que pueda ayudarnos a conocer a estos personajes. Ellos resultan así bosquejos y viven más bien para la curiosidad que para una reflexión o un juicio seguro sobre lo que harán o dirán en el momento particular en que el poeta los muestra. Tan grande es la indefinición a este respecto, por ejemplo, en Amor más poderoso que la muerte, que el conde niño de unas versiones se transforma en otras en el conde Oliños, adquiriendo por lo menos en estas variantes un nombre propio. Si se toma la figura del infante, se descubrirá cuánto está sugerido y con qué habilidad en estos poemas que pueden parecer narrados por la precipitación. Se debe tener en cuenta que en la mañana de San Juan, por los hechos milagrosos que ocurren, el noble protagonista ha resuelto cazar, actividad que es en sí misma propia de espíritus aventureros. No ha de olvidarse que el infante caza junto al mar, este mar que para un español del siglo XVI representa el hechizo y la atracción de lo desconocido. Obsérvese, en fin, la ansiedad del infante por conocer la misteriosa canción del navegante y de la premiosa requisitoria con que solicita. Por tu vida, el marinero, dígasme ora ese cantar. Entonces, habría que reflexionar si se puede o no elaborar una psicología y ha de intentarse construir. Se reconocerá las ventajas poéticas de lo impreciso, lo que voluntariamente silenciado, y que se puede llamar también lo que es la reticencia, ¿no? Es decir que, sinteticemos aquí, este romance presenta de manera tan resuelta
que aún los personajes protagónicos quedan en la indefinición. Es decir, recuerdan que protagónico, que decía protos primero y agón acción, es decir, los primeros, los personajes más importantes, quedan aún en la indefinición o son realmente desconocidos. No hay, por lo general, presentación alguna. Bien, otra de las características, entonces, es la de el final trunco. El final trunco. El poeta suele cerrar su composición sin dar término al relato. Es el lector, con la fuerza de la imaginación, quien debe concluir el esbozo inacabado. Esta técnica, que resultó probablemente del desprendimiento de partes de una unidad extensa, como ya lo explicamos en el día de hoy, ¿no es cierto?, en los orígenes de lo que es los romances, da lugar a algunos de los efectos estéticos más notables del romancero. A veces se conserva del romance una versión breve con este tipo de final y una versión más amplia en la cual el poeta lleva su historia hasta el desenlace. La versión breve casi siempre es mucho más hermosa que la completa. Por ejemplo, en el romance del prisionero, para tener presente la sugestión del final trunco, deja al personaje en un total enigma o misterio y todo lo reduce a una expresión lírica de su estado de espíritu. La versión completa del romance no es tan bella como la más incompleta, ¿no? Entonces vamos a poner así que deliberadamente el poeta suele cerrar su composición sin dar término al relato. Es el lector, con la fuerza de la imaginación, quien debe concluir
esbozo inacabado. Otra característica que tenemos, todo esto lo vamos a ver después en los dos romances que vamos a ver, el romance del enamorado de la muerte y la amiga de Bernal francés. Vamos a ir viendo con más detención estos elementos. Por ahora los estamos más que nada enumerando. Lirismo y dramaticidad. Hoy vimos al estudiar el fragmentarismo como de la primitiva materia épica recibía el romancero un tratamiento nuevo en el que lo narrativo cede paso a la imaginación y a la sensibilidad. Además de los elementos líricos, hay en los romances un germen de dramaticidad. Él está en la presencia constante de diálogos que a menudo sustituyen la línea narrativa, dando así una vivacidad inusual al romance. La presencia de diálogos supone un deseo de acceder al interior de los personajes, es un elemento de importancia en el proceso de alejamiento del romance con respecto a su viejo ascendiente épico. Está subordinado al cantar de gesta. Ahora el diálogo es base y a veces instrumento exclusivo de la estructura del poema. En alguna ocasión, las voces alternas en el dialogado son introducidas mediante indicaciones cuidadosas y aún con rara insistencia. Por ejemplo, allí habló el infante Arnaldo, por ejemplo, bien oiréis lo que dirá, advierte el autor del romance ya citado. Y luego, valiéndose otra vez de una reiteración en sí misma inexpresiva, aunque de un valor enfático, escribe estos versos. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Pero lo corriente es el procedimiento contrario a este que señalamos. Como en el cantar de gesta, las voces son introducidas sin especificar quién es el personaje que habla. Consúltese al respecto. También, por ejemplo, vamos a ver en El enamorado de la muerte, ¿sí? En El amor más poderoso de la muerte, ¿tá? Y se ve justamente allí cuánta fuerza y energía coloquial toma el romance cuando se utilizan en los procedimientos dramáticos. Así que entonces, se produce la presencia de diálogos que aportan al romance dramaticidad y vivacidad. Esta presencia de diálogos supone el deseo de acceder al interior de los personajes.
y de esta manera se aleja de su anterior ascendiente épico. Bien. Es decir, que como está subordinado al cantar de gesta, el diálogo es un instrumento que le da mayor vivacidad a ese texto. La cuarta característica, la actualización. Respecto a la actualización, el romancero logra, no pocas veces, en una suerte de mágico juego, convertir este futuro en un personaje en el cual el lector aparece instalado. Bosler cree que la ilusión de lo inmediato es el rasgo esencial de los mejores romances. Parece que acaban de salir entre la multitud de acontecimientos que el mismo poeta ha vivido en el fondo de su alma, dice Bosler. No es sencillo descubrir cuáles son los medios expresivos que utiliza un poeta del romancero para situar la acción ante los ojos mismos de su lector u oyente. Se trata a veces de procedimientos directamente aprendidos en el cantar de gesta, como aquel de iniciar los relatos con apóstrofes como veríais u oiréis. En otras oportunidades, la ilusión de lo presente se obtiene con el uso habilísimo del adverbio ya, que oficia acercando los hechos a una actualidad que viven a un tiempo protagonista y lector. En alguna ocasión, en fin, le basta al poeta un cambio en los tiempos verbales para situarnos en una nueva perspectiva. Por ejemplo, en El enamorado y la muerte se ve justamente eso al decir muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en que su amor vivía. El adverbio ya, unido al presente, se va, parecen invitarnos a participar de la ansiosa acción del enamorado que le costará la vida. La muerte también ocurre ante nuestros ojos. La fina seda se rompe, pero de la alternancia en los tiempos verbales, el poeta del romancero logra múltiples efectos. De este aspecto estilístico se puede también estudiar el uso aparentemente caprichoso de los tiempos verbales, que la vamos a estudiar como una característica diferente. Así que vamos a sintetizar la actualización. El romancero logra convertir en ocasiones el futuro en un presente en el cual el lector
aparece instalado. ¿Ah? Y les decía, les voy a escribir las palabras de Bosler. Parece que acabara de salir de entre la multitud de acontecimientos que el mismo poeta ha vivido en el fondo de su alma. Bien. La cita está en la página 16 del repartido que yo les dejé. Iniciar los relatos como con apóstrofes como veríais o oiréis. Y hablamos también entonces de el cambio en los tiempos verbales para situarnos en una nueva perspectiva. Entonces vamos a poner como característica 5 uso aparentemente caprichoso, uso singular vamos a poner de los tiempos verbales. ¿Ah? Este uso singular entonces tiende también a la actualización de lo que es el texto. Y acá habría que agregar el adverbio ya, que se los dije. Agregamos acá en el anterior, adverbio, empleo, por ejemplo, el adverbio ya. Que nos invita a participar en la acción del enamorado en Romance del enamorado del amor. Bien, entonces, en el 5, uso de los tiempos verbales. La canción de Gesta conocía ya una inestabilidad notoria en el uso de los tiempos verbales. No siempre se decía esta a impericia del poeta, sino a veces a razones, se debía a impericia del poeta, sino a veces a razones estéticas que llevaban al poeta a elegir con conciencia artística la desigualdad de formas al parecer surgidas del descuido. En el romancero la imprecisión es deliberada y se vuelve un instrumento expresivo de gran importancia. Karl Bosler, de vuelta lo nombramos y decimos que estudió el uso de los tiempos en Abenamar y el rey Don Juan,
y en sus páginas centradas en el valor del imperfecto motivaron una polémica con Leo Spitzer y Sertix en Tiempo y Verbo en el Romancero, en Editorial Gredos, ¿tá? Y allí se dedica una atención especial en este asunto. Ninguna observación puede hacerse sin acudir a los textos mismos, y es fundamental, por eso yo cuando dé los textos se los voy a decir justamente este cambio de tiempos verbales. El cambio en los tiempos verbales, que jamás se da en el Mester de Clerecía, por ejemplo, implica un cambio en el punto de vista narrativo. Entonces vamos a sintetizar en precisiones deliberadas y se vuelve un instrumento expresivo de gran importancia. Bien. Y les decía entonces que ese efecto justamente es lo que provoca en el romance el cambio del punto de vista narrativo. Otro elemento es el poeta como protagonista. El poeta como protagonista. Por ejemplo, en El enamorado de la muerte, el propio enamorado cuenta su sueño. Después, una suerte de misterioso testigo de los hechos, que es desde luego el poeta mismo, toma la palabra para contarnos las últimas acciones del enamorado. Esta parte final narrativa nos ubica en una perspectiva objetiva, por decirlo de algún modo, recurriendo al relato impersonal y al dialogado. Si quiere verse algún ejemplo de total subjetividad en el romancero, hay composiciones que lo demuestran, como El prisionero y La misa de amor. Y entonces, el recurso sería entonces, ejemplo,
en el enamorado y la muerte. Y luego en la parte final nos ubica en una perspectiva objetiva. Las descripciones. Lo suntuoso. A diferencia del cantar de gesta, en el cual predomina una línea ágilmente narrativa, en el romance aparece una tendencia a la descripción. Recuérdense cómo ha surgido el romancero de la fragmentación del cantar y se comprenderá por qué en esta poesía hay una inclinación mayor a lo estático, a la observación y al detalle o aún en la contemplación extasiada. A veces la descripción se vuelve enumeración. El poeta logra verdaderos cuadros plásticos, bien visualizables en el dibujo y el color, en alguno de los romances. El gusto por lo lujoso, el oro, las finas telas, las joyas labradas, en esta poesía, plebeya en su origen, delira por lo aristocrático. Aún sus personajes, si bien se mira, pertenecen en general al mundo de los nobles, es quizás muy explicable. El hombre sueña aquello que no tiene y aún lo magnifica y perfecciona con la fuerza de sus deseos. Es tal vez esta misma tendencia a lo suntuoso lo que contribuye a envolver el romancero en un aire de irrealidad, de fantasía, en una atmósfera de cuento de hadas o un relato milionochesco, es decir, del relato de las mil y una noches. Es decir, la tendencia a la descripción al detalle propio de la contemplación extasiada. A veces se transforma en enumeración. Enumerar es justamente ir diciendo cada elemento, ¿no es cierto? Dice entonces Albistur que el poeta logra verdaderos cuadros plásticos bien, y el gusto por lo lujoso oro, las telas, joyas labradas, ¿no?
Después otro elemento que tenemos es el tema de las reiteraciones. Las reiteraciones constituyen un recurso muy común en el romancero. Generalmente tienen como función la de procurar un aumento de la fuerza afectiva. Por ejemplo, el que hoy comentamos, ya fuera Don Rodrigo, ¿sí? Y hay otros, ¿no? Es decir, que las reiteraciones es un recurso para darle mayor fuerza procurar la fuerza efectiva. Entonces, aumento de la fuerza afectiva, perdón. Bien. Otro elemento es el uso del diminutivo. Como es muy sabido, también el diminutivo sirve para intensificar lo afectivo. El poeta del romancero lo usa permanentemente como intuyendo el valor de sus posibilidades estéticas. A menudo busca formas extremas, como tortolica, mañanica. Dice al respecto Ibero Gutiérrez el hablante se detiene en la representación imaginativa del objeto para empequeñecerlo, no importa su tamaño real, y valorarlo así sentimentalmente, rodeándolo de su afecto. Es decir, que vamos a poner esta cita. De Ibero Gutiérrez. El hablante se detiene en la representación imaginativa del objeto para empequeñecerlo, no importa su tamaño real. Y valorarlo así, sentimentalmente, rodeándolo de afecto. Cierro cita. Otra característica es la contaminación.
es más bien que un recurso estético la consecuencia de la caótica y colectiva creación de los romances. Uno de ellos se nutre de pronto de versos de otro sin que no sea posible determinar a ciencia cierta cuál es el poeta que ha copiado al otro. En realidad los autores de romances actúan como si fueran uno solo. Ese invisible Homero de que hablaba, ese invisible Homero. Bien, entonces vamos a sintetizar. Al referirse entonces por contaminación, lo que se refiere es justamente a entonces el recurso estético de la consecuencia de la forma de creación de los romances. La última característica que vamos a ver es el lenguaje estrictamente poético. La riqueza de un texto en prosa puede de pronto estar más allá del nivel del lenguaje, la atmósfera del relato, en la psicología de sus personajes, en el conflicto que los anima, en el desenlace o alguna escena llena de fuerza. Bien, pero justamente el respeto a este lenguaje estrictamente poético hace de la belleza de los romances el hecho de su duración en el tiempo. Bien. Vamos entonces a dejar por aquí, continuando la próxima clase con el romance del enamorado de la muerte.